porque si hay algo que sucedió en las últimas semanas y que en verdad nos mantuvo a todos en vilo, fue justamente la definición de la interna del PJ en Concordia. En este caso, finalmente se dio hasta inclusive la apertura de una urna. Un hecho, creo yo, sin precedentes en la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, para conocer un poco más cómo fue todo este proceso, es que estamos en comunicación con Horacio. Muy buenas tardes, Horacio. Florencia Gómez te saluda desde los estudios de Canal 6 en Paraná. ¿Cómo le va? Horacio, muy buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, yo los escucho. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo se han vivido las últimas jornadas en la ciudad de Concordia? Me imagino con mucho movimiento. Sí, después de demasiado movimiento, un dilatado movimiento por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en una dilatación histórica para la ciudad de Concordia recién terminaron de resolverse, al menos para una fracción partidaria, en este fin de semana. Perdón, en esta semana. Pasó tanto tiempo que ya uno, parece el mes de agosto que no terminaba más la resolución de nuestras primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por este resultado ajustado dentro de las internas del Partido Socialista. Y en este caso, bueno, la confirmación finalmente de que Armando Gay fue quien ganó entonces esta interna, pero con este hecho, no sé si hay otro precedente cercano en el tiempo de tener que pedir que se abra una urna para volver a contar los votos. No, no tenemos nosotros, al menos en la ciudad de Concordia, un antecedente de este tipo. Creo que tampoco es algo que se haya hecho con cierta regularidad, al punto tal que había opiniones divididas de personas, en hombres del derecho, que estaban interviniendo en este caso, sobre si la justicia iba a habilitar o no esto de abrir una urna, teniendo en cuenta que se había Ujú. hecho un escrutinio provisorio, uno definitivo, pero la justicia finalmente, argumentando esto de colaborar en transparencia con el resultado tan ajustado que se había dado entre estas dos líneas internas, le dio la razón al recurso de queja presentado por los apoderados legales del diputado Ángel Giano, se abrió la urna finalmente y tal las aspiraciones del sector de Ángel Giano, se achicó la diferencia con el sector de Armando Gay, pero igualmente esa diferencia seguía a favor de Armando Gay, que termina siendo oficializado, incluso reconocido por el propio Ángel Giano, Claro. como el candidato del PJ. Y en este caso, en todo lo que fue la previa, ¿no? De finalmente la resolución de la apertura de esta urna, que de hecho me imagino, ¿no? Por un lado, la ansiedad, por otro lado también la incertidumbre, ambos espacios políticos, con, bueno, con todo lo que implica, ¿no? Una interna del PJ en Concordia. Me imagino que debe haber estado intensa la cuestión. ¿Cómo lo vivieron ustedes? El Partido Justicialista a nivel local, ya desde antes de que se desarrollen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tuvo un clima muy particular. Se caracteriza el Partido Justicialista, al menos en este último tiempo, por haber ido con propuestas y listas consensuadas. Y en este caso eran distintos sectores los que fueron como propuesta Es cierto. para las PASO propiamente dichas, incluso con dirigentes históricos como el dos veces intendente y padre del actual intendente, estamos hablando de Juan Carlos Cresto, Claro, con el actual, Enrique Cresto ahora, que es un poco esa continuidad. exacto, el actual presidente del Consejo Deliberante, Alfredo Francolini, que también estaba dentro de esa terna que se especulaba podía tener un final a bandera verde en Ujú. Concordia. Finalmente terminaron cortándose por una diferencia las listas de Armando Gay y de Ángel Giano. Y después, bueno, todo esto que siguió después del 13 de agosto, qué es lo que va a pasar con la
verticalidad que siempre se pide en el Partido Justicialista después de una interna, y bueno, eso va a resolverse con el paso de los días. Hubo un gesto que valoraron muchísimo, sobre todo desde el sector de Armando Gay, por parte del doctor Ángel Giano, de haber reconocido a los Sí, pocos minutos de abierta la urna de que Armando Gay era el candidato del Partido Justicialista. Lo que se espera es que esa unidad, se lleve a la gráfica y pueda haber una imagen, un una foto de video, unidad, la famosa foto de claro. unidad que debería llegar más temprano que tarde, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el mismo gobernador, Gustavo Bordet, fue consultado, ¿no? Por esta suerte de interna que parecía, bueno, un poco una película de acción en el último tramo, porque en verdad, bueno, esto es muy inusual que suceda. Primero, una diferencia tan pero tan chica. Primero, ahí. Es impresionante. Fue voto a voto, efectivamente, lo de Armando Gay y Ángel Giano. Y por otro lado, luego, ¿no? Una vez ya conocida la noticia de que efectivamente era el candidato a senador, quien ganaba entonces, perdón, candidato a intendente, Armando Gay, bueno, quien justamente iba a ser el que iba a representar al frente, el mismo gobernador marca, ¿no? Entiendo que habrá unidad, aparecerá este gesto de unidad de parte del peronismo, un poco tal vez anticipándose o tal vez marcando los lineamientos a seguir, porque bueno, también Gustavo Bordet es el conductor del PJ en la provincia. Claro, es el conductor del PJ en la provincia y a esto hay que agregar que justamente es oriundo de la ciudad de Concordia. Claro, Y creo que esto debe ser entendido, me parece a mí, por el oficialismo local como una sugerencia de que esa unidad tiene que pasar a los hechos en breve. ¿Cómo va a darse eso? Se especulaba con que podía llegar a darse la visita en la ciudad de Concordia de quienes encabezan a nivel provincial la lista del oficialismo, del Frente Más para Entre Ríos. así es. Eh, no hay confirmación oficial hasta ahora de esto, pero se discute de qué manera sería. Lo que está fuera de discusión es que no deben pasar mucho más días hasta que eso se lleve a la práctica, lo demostrar que no han quedado al menos demasiadas fisuras, demasiadas heridas dentro de la anatomía del justicialismo local y que habrá una propuesta que va a incluir a la mayoría de cara a las generales de octubre de este año. Claro. Le consulto, tal vez en forma paralela y aprovechando, ¿no? Justamente que estuvo siguiendo las elecciones allí. ¿Sorprendió el número de Francolini? Porque esto es un comentario personal. Desde esta costa, desde la costa del Paraná, la verdad es que se leía que había tenido una buena gestión mientras había estado reemplazando, ¿no? Justamente a cargo de la intendencia a Enrique Cresto mientras estaba en el ENOSA. Alfredo Francolini, como lo señalaba hace instantes, aparecía como en esa terna que se iba a disputar voto a voto la interna del Partido Justicialista. Yo creo que, si bien con el diario del lunes es mucho más fácil decirlo, debo reconocer que al igual que ustedes desde la otra costa, en la costa del río Uruguay, se esperaba como que hubiera una Un mayor caudal de votos. exacto, como Ujú. que esa pelea de terna sea efectivamente más una pelea y no de terna y no de dupla, como terminó siendo Claro, únicamente entre Ángel Giano y Armando Gay. Es más, el actual presidente del Consejo Deliberante, Alfredo Francolini, fue el primero de los precandidatos a nivel local que anunció que lanzaba su precandidatura para la intendencia. sí. Fue el primero también que se expresó a favor de Adam Ball, Ujú. incluso, si mal no recuerdo, hasta antes de que hubiese una formal oficialización como el candidato que iba a tener únicamente el Partido Justicialista o el Frente Más para Entre Ríos
en la provincia. Claro. Y por estos antecedentes de haber conducido el municipio durante un momento tan difícil como fue la pandemia, por ejemplo, y también, y esto hay que reconocerlo, había hecho un movimiento territorial con muchísima participación de militantes. Debe haber tenido el acto de clausura de cierre con mayor participación de una barriada muy popular de aquí de la ciudad de Concordia, y todo eso cerraba la previa de las PASO como que podía llegar a tener un protagonismo mayor al que tuvo. Claro, la verdad que le agradezco muchísimo por, bueno, esclarecernos un poco. Creo que en esta semana, bueno, cuando finalmente se terminó de confirmar esta noticia y, bueno, Ángel Giano, actual presidente de la Cámara de Diputados, bueno, reconocía finalmente que el candidato entonces será Armando Gay. Creo que se terminó una instancia que es histórica para nuestra provincia porque, bueno, no hay precedentes para, bueno, para una elección de estas características y también esto, ¿no? De ir voto a voto efectivamente. 12 votos de diferencia en verdad es una locura. Es una locura. Pero bueno, Para un, efectivamente así es. claro, para una ciudad, la segunda ciudad en tamaño y en cantidad de habitantes Sí. de la provincia, nosotros al menos el resultado más ajustado que se había tenido era también una interna del Partido Justicialista, que fue aquella que terminó por llevar a la intendencia al ingeniero Hernán Darío Orduna. Estamos hablando Ajá. de el año 99, Ajá, claro. eh, pero no había sido una diferencia tan acotada, había sido una diferencia más amplia. Impresionante. Horacio, la verdad que agradecerle muchísimo. ¿Cómo está Concordia hoy? ¿Llovió? Llovió mucho. Acaba de pasar un capítulo más de la tormenta que tenemos desde hoy a la madrugada. Un chaparrones durante toda la jornada, Ujú. con no consecuencias dentro de la ciudad, pero sí con varios accidentes sobre la Ruta Nacional 14. Oh, lamentable. También esto, bueno, me imagino que es, eh, me imagino que, bueno, es bastante regular, lamentablemente, pero bueno, con estas condiciones meteorológicas también se agrava mucho más el tránsito por la ruta. Sí, la Ruta Nacional 14, más allá de algunas complicaciones que tienen su traza, Ujú, a los días de mucha lluvia, la falta de adherencia, el exceso de velocidad termina mm. conjugándose para que haya accidentes. Tengo entendido que incluso alguno fatal, como ocurrió a la altura de Concepción del Uruguay, de acuerdo a lo que estábamos charlando recién en la redacción de Diario Río Uruguay, pero aquí, en lo que tiene que ver con la geografía cercana a Concordia, hubieron tres con personas, en todos los casos con personas heridas. Uno de ellos, el más espectacular, de un auto que golpea contra la puerta de rail y termina con sus cuatro ruedas hacia arriba. Ay, claro, no, ay, qué peligro. Bueno, muchísimas gracias por este registro, ¿no? Y un poco también la pincelada sobre la ciudad de Concordia. Ya no llueve entonces. Eh, Se espera un septiembre lluvioso para la provincia, así que de a poco vamos a ir amoldándonos a este nuevo niño que ya está presente. sí, sí, se espera un septiembre lluvioso y acá se le presta mucha atención por este comportamiento que está teniendo el río Uruguay. Vamos a hacer noticia en estos días por una creciente que esperemos que no se amesete, que no se prolongue, pero se espera. Ya está llegando Ujú. un desborde del río Uruguay que, insisto, tocamos madera, esperemos que no se extienda. Totalmente, sobre todo, bueno, por los antecedentes que tiene la ciudad de Concordia. Así que, bueno, ante cualquier novedad estamos a disposición, por supuesto, aquí desde Canal 6. Muchísimas gracias a ustedes y también aquí a disposición en lo que podamos ser útiles para informar. Muchas gracias. Conversamos con un colega, en este caso periodista,